Llegó el momento de la gran reconciliación nacional, de vivir en paz y trabajar con dedicación en democracia. Solo unidos construiremos un mejor país, el país que merecemos. Hoy más que nunca, Venezuela vive en ti. Es muy importante que todos los venezolanos entendamos que el golpe fascista, patronal, militar, fue saludado el sábado siguiente del día del golpe por la famosa sociedad civil, que de inmediato se transformó en sociedad golpista. La sociedad civil se transformó en sociedad golpista, ya no siendo engañada como el día jueves, sino con plena conciencia el día sábado, cuando anunciaron en los periódicos que reconocían la legitimidad democrática del gobierno del dictador Carmona y se ofrecían ellos como sus mejores capacidades para integrar el nuevo gobierno, es decir, están pidiendo cargos. Las autoridades de la Universidad Simón Bolívar consideraron materia de urgencia reunirse para presentarle sus respetos al nuevo gobierno. Lo otro que también nos preocupó y que es una reflexión que continúa en el contexto del golpe de Estado de los días 12 y 13 fue la participación de muchas personas que son cara visible, de organizaciones que tienen y se enmarcan en lo que se conoce como sociedad civil. Y nos impresionó sobre todo porque fue un grupo de gente que avaló el decreto de Pedro Ramón Estaño, que llamó presidente y se autoproclamó y que además pretendió construir institucionalidad sobre la base de un presidente. Para nosotros, como organización de derechos humanos, eso fue duro. Fue duro saber que mucha gente con la que has tenido trabajo cercano, con la que puede que tengas diferencias, con la que puede que... Nada, como es todo, pero la sociedad civil aquí se ha pretendido presentarle como un bloque, cuando en realidad es un espacio bastante diverso. Aquí se pretendió presentar solo una cara, cuando en realidad lo que ahora se habla como sociedad civil, antes se hablaba de movimiento popular. O sea, que hay muchas organizaciones que forman parte de eso, y como tal, y como característica, una característica sana es la diversidad, no es un bloque. Pero aún en ese contexto, la parte que nos pareció triste es, bueno, puede haber diferencias, pero siempre estamos en el mismo contexto de la arena política, respecto a la democracia y a la Constitución, y a reivindicar eso. Ese sería el fundamento para la ruptura institucional que se ha producido y que ahora emerge en forma organizada, precisamente a través de una junta de carácter transitorio que preside Carmona Estanga. Creo que ha sido una gran designación, que el país nacional debe apoyarlo y cooperar con él para que esta transición logre los objetivos que debe lograr en muy corto tiempo. Los intelectuales venezolanos, sobre todo los juristas, famosos constitucionalistas con muchísimos libros y miles de artículos, bueno, resultaron peores constitucionalistas que la gente de los barrios venezolanos, que entendieron con toda claridad que la Constitución había sido derogada y violada, y ellos estaban el sábado argumentando con argumentos acrobáticos legales cómo no había habido violación constitucional. Se prestaron los constitucionalistas para el golpe que acababa con la Constitución y con los derechos de los venezolanos. Hay versiones contradictorias en Venezuela en cuanto a la forma en que Hugo Chávez dejó la presidencia la madrugada de este viernes. Las Fuerzas Armadas anunciaron que el mandatario dimitió, mientras que Chávez afirma que es un presidente preso que nunca renunció, que lo que realmente ocurrió fue un golpe de Estado que quieren taparlo con una supuesta renuncia. Lo cierto es que 19 presidentes latinoamericanos condenaron hoy lo que llamaron la ruptura del orden democrático en Venezuela.
La Unión Europea instó al nuevo gobierno venezolano a respetar la democracia, y al tiempo que Cuba dice que fue una conspiración de los ricos la que derrocó a Chávez, la Casa Blanca prefirió no calificar el derrocamiento como un golpe militar, pero no ha reconocido hasta ahora el nuevo gobierno. Hubo muchísima confusión en cuanto a la información, ¿no? Si no teníamos información aquí en Venezuela, afuera también fue difícil. Y la variable internacional tuvo dos vertientes. Por un lado, hubo una que era absolutamente, digamos que desenmascaraba a algunos países que tenían posiciones ambiguas en cuanto a Hugo Chávez, que por momentos lo saludaban, pero por otros momentos lo rechazaban. La reacción inicial de Washington al cambio de gobierno en Venezuela fue culpar a Chávez mismo por crear una crisis que precipitó su caída del poder. El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos. Ordenó a sus seguidores disparar contra gente no armada. Washington sentía antipatía hacia Chávez desde antes. El secretario de Estado, Colin Powell, lo criticó abiertamente hace pocas semanas. Y, cuando Chávez ordenó disparar contra sus opositores el jueves, cometió un graso error. Y eso le da a Estados Unidos también una base, un sustento legal, en el cual poder decir que este señor se deslegitimizó a sí mismo y por tanto lo que ocurrió no fue un golpe de Estado. Pero lo cierto es que Chávez cayó del poder bajo presión militar y que su propia hija afirma que él no renunció. En cualquiera de estos dos casos, lo ocurrido en Venezuela podría entonces ser considerado un golpe de Estado. Esto pone a Estados Unidos en una situación delicada. Hace pocas semanas, el Departamento de Estado dijo que no apoyaría una ruptura del proceso democrático en Venezuela. Por eso, el viernes la Casa Blanca dijo también que está realizando consultas con los países miembros de la OEA. El Grupo de Río ha solicitado al secretario general de la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Según el presidente de Perú, Alejandro Toledo, es necesaria la valoración de la OEA porque no hay informaciones claras sobre la forma en que Chávez dejó el gobierno. Hemos tomado conocimiento de la noticia de que el fiscal general habría dicho de que no hay pruebas contundentes de que el presidente Hugo Chávez hubiera renunciado. Estamos operando aquí en un mar de incógnitas y necesitamos información. Y eso ha sido gran parte de un debate muy productivo, yo creo, al interior de los miembros del Grupo de Río. México, por su parte, condenó tanto las causas de la situación como las consecuencias. México, sin abdicar de ninguna de sus obligaciones de carácter humanitario ni de solidaridad con el pueblo de Venezuela, en aplicación estricta de la doctrina Estrada, en su acepción precisa y única, se abstendrá de reconocer o no al nuevo gobierno de Venezuela y se limitará a continuar las relaciones diplomáticas con dicho gobierno. Yo creo que se quitaron muchas máscaras, se cayeron muchas máscaras a nivel internacional y hubo una coyuntura favorable, que era la realización de la cumbre del Grupo de Río en San José de Costa Rica, porque allí los países de América Latina, los 19 países, reaccionaron, y ahí también de nuevo caemos en que algunos lo hacen por solidaridad, porque creen en la democracia, porque no quieren que se rompa el hilo constitucional, pero muchos otros lo hacen porque quieren evitar que en sus países se produzcan este tipo de golpes de Estado disfrazados con supuesta sociedad civil. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, también ellos le solicitaron a la OEA que interviniese a través de la recién aprobada Carta Democrática Interamericana. Y bueno, la OEA titubeó al principio, pero termina interviniendo y lo hace como habría que esperarse de un organismo internacional, en el sentido de que reconoce cuáles son las legítimas autoridades, cuál es el presidente, cuál es el gobierno, pero sí hubo un titubeo al principio, incluso el secretario general de la OEA, pero al final los hechos y el apoyo popular en la reinstauración del gobierno legítimo en Venezuela, pues tuvieron que callarle la boca a quienes pretendieron desconocer o reconocer al gobierno, supuesto gobierno en Venezuela, y tuvieron que aceptar que el hilo constitucional se había intentado romper en algún momento y que había que restituirlo.
La Organización de Estados Americanos no se ha manifestado ni a favor ni en contra del cambio de gobierno en Caracas, pero bajo su Carta Democrática Interamericana tendría que castigar a Venezuela si se produjo allí un golpe militar. Lo contrario significaría arriesgar que otros países utilicen el precedente venezolano para derrocar a un gobierno y argumentar que fue hecho sin dar un golpe de Estado. Venezuela, por otro lado, provee a Estados Unidos 1,5 millones de barriles de petróleo diariamente, y castigarla podría ser un error para Estados Unidos. El papel de los Estados Unidos es respaldar el gran trabajo de recuperación democrática que va a iniciar este gobierno. La gente comenzó a movilizarse desde muy temprano y nosotros veíamos que era fundamental tener un medio de comunicación. Cuando vimos que había una buena concentración en Petare, tratamos de que la gente se dirigiera hacia el Canal 8. Y por supuesto había que mantener la movilización de la gente en Fuerte Tiuna. Y entonces ya nos habíamos comunicado con distintos dirigentes del proceso, tanto diputados, ministros, cuadros políticos, luchadores sociales de las parroquias en Caracas y en el interior también. Bueno, en el interior la gente de Valencia, la gente de Guárico peleando, la gente de Maracay. Es decir, en todas partes la gente estaba en la calle, en todas partes, hasta en Guadualito, te lo digo. En Amazonas la gente en la calle, en Delta Macuro la gente en la calle, en Margarita la gente en la calle. Y nosotros teníamos, yo no sé cuántos teléfonos había en mi casa, pero y fax, y comenzamos a comunicarnos con todo el mundo. En Caracas la movilización tuvo tres sentidos, ¿no? Fuerte Tiuna, Miraflores y el Canal 8. Medidas como la de destituir a la Asamblea Nacional, destituir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y cambios como esos. Esto ha creado manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, manifestaciones pequeñas que fueron repelidas por la policía con gases lacrimógenos y perdigones. Hemos tenido comunicación con diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, hemos hablado con el secretario permanente del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Hugo Chávez. Señor es el general Julio García Montoya. Él está en actividad, mantiene el control de una de las bases más importantes de este país, que es la base de Maracay, donde se encuentran los F-16. Dicen que ellos, si bien dicen que no son chavistas, no reconocen la autoridad de Pedro Carmona, lo consideran un gobierno de facto y han asegurado que no quieren un derramamiento de sangre en este país, pero quieren mantener la calma y conservar las instituciones y la constitucionalidad. Nos despertamos el 13, rememorando un poco todo lo que había pasado, la sensación de que vivíamos en una dictadura y de, que sabemos qué podía pasar con nuestras vidas ahora en adelante. Nos llaman por teléfono a eso de las 10 o 11 de la mañana, contándonos que había protestas o disturbios en varias zonas de la ciudad y entre esas zonas Fuerte Tiuna, donde supuestamente tenían detenido al presidente, ¿no? Ya el día anterior habíamos recibido información de que había habido también disturbios, protestas en diferentes zonas y entre esas zonas, de nuevo, en el Fuerte Tiuna y el Valle, ¿no? Nosotros nos acercamos porque un poco la sensación de quedarse en su casa sin tener ningún tipo de información como que generaba mucha impotencia, ¿no? Nos acercamos, decidimos irnos a la calle y acercarnos allá. Y vamos llegando a la zona del valle, empezamos a ver cierto movimiento de descontento entre la gente, cacerolazos, caravanas, como muy incipientes todavía a esa hora, ¿no? Eran como las 11 de la mañana. ¡Viva el presidente! ¡Viva Chávez!
montó allí un gobierno capitalista de la oligarquía. Allí no hay ningún representante del pueblo. No podemos aceptar que estos militares traidores hayan montado a esos burgueses para que nos pisoteen nuestros derechos. ¿Cómo se van a repartir el poder cuatro gatos? Yo no soy Venezuela. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato. Porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Las manifestaciones han generado algunos disturbios, algunos conatos de violencia. Esta mañana vimos cómo la policía se enfrentaba a algunos de estos grupos de manifestantes, la policía diciendo que recibió disparos, la policía respondiendo con balas de plástico, balines de plástico utilizados para dispersar manifestantes. La policía lo que porta son escudos plásticos, no balas de plástico y lacrimógenas. Párate. La del camión le lleva para la meta, Estos fueron los eso de los policías de Peña. De Baruta. De Peña. Que me agarraron y me cayeron a tiros allá arriba. Estuve en Fuerte Tiuna el día sábado a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Lo importante de ese día fue la impresión que ocasionó la movilización popular de forma voluntaria. Uno se movilizó porque había demasiada desinformación, pero además uno decía, como historiador uno también tiene que ser parte de la historia. Uno no puede dejar pasar estos momentos y quedarse en su casa viendo la televisión que por demás no transmitía absolutamente nada. Y uno decía, además de todo eso, que hay que formar parte de la historia. Vamos a compartir el acontecer histórico, ¿no? Es decir, vamos a participar de lo que está ocurriendo. Los medios de comunicación, y tengo aquí al lado una televisión con una televisora local, y básicamente muestra, es un juego de esos que pasan los sábados en la televisión. Ha habido algunos cortes informativos, breves informativos, muy breves, donde la información es escueta, y eso es porque de nuevo es muy difícil conseguirla. Las calles en general, las calles en Caracas están tranquilas. De nuevo, estos brotes de manifestaciones que hemos visto están muy localizadas a los alrededores de Miraflores, por supuesto, y también en las entradas y salidas de estos barrios populares. Continuó llegando cada vez más gente. A este momento ni siquiera se cerraba el tráfico, la gente trataba de que siguieran pasando los carros, pero bueno, esa rabia y ese malestar se seguía aumentando, ¿no? Y un poco la sensación de la gente, o sea, lo que la gente transmitía era, Chávez no ha renunciado, Chávez está secuestrado, ¿no? Era como que la consigna general, y la idea de que queremos ver a Chávez. Solamente a nuestro presidente Chávez. Él es el único presidente que mandó bien en este país, porque los otros que están ahorita, esos son una cuerda de corruptos. Chávez es el hombre aquí para mandar. Si no es Chávez, no hay más nadie. Queremos a Chávez. El presidente Chávez lo tiene secuestrado, no lo dejan hablar al pueblo. Carmona Tanga tumbó al gobierno constituido legítimamente. Fuera el dictador Carmona Tanga. ¡Viva la revolución y la democracia! Secuestraron a Chávez, a Hugo Chávez Frías, no ha renunciado. Lo secuestraron, lo tienen secuestrado. Tenemos que luchar por el Estado de Derecho y la democracia. Esto es una dictadura, queremos a Chávez. Chávez es el presidente de Venezuela y el pueblo lo ama y lo vamos a defender. Hubo como un cambio de ánimo fueron muchas horas, ¿no? Desde que llegamos al mediodía hasta la tarde. Al principio la gente
obviamente tenía miedo porque el día anterior habían reprimido en ese mismo punto y nos contaban de hecho cuando llegábamos que habían habido muchos heridos y muertos. Pero con el paso del tiempo fue llegando más gente y se fue perdiendo el miedo, la Policía Metropolitana se replegó porque obviamente tenían el conocimiento de que lo que estaba pasando adentro del Fuerte Tiuna era un suceso como de mayor calibre. Después siguió llegando más gente, me impresionaba ver cómo llegaba la gente con cualquier tipo de transporte, desde caminando de la zona del valle, de los barrios que estaban sentados en la Panamericana, hasta en moto, por supuesto, muchísimos motorizados, en camionetas por puestos y en autobuses, ¿no? Llegaba gente de los alrededores y ya más tarde, a eso de las 4 o 5, veían llegar gente del interior del país. Hice tanto, puedo decir que Adolfo tenía 3 amores. Cuando fue el segundo rebote, tenía razón, él había hecho los ¿Se trata de ti? El canal 8, como todos sabemos, estaba suspendida la señal. No sabíamos qué estaba ocurriendo, había demasiado temor en la calle. A pesar de eso, la gente se movilizaba. Decidí ir a Fuerte Tiuna porque dije, yo quiero pelear por mi libertad. Es decir, no voy a permitir que una dictadura de signo patronal con militares de la ultraderecha me niegue mi posibilidad de vivir en un país libre. Lo sorprendente fue que costó para tomar un carro que nos llevara a Fuerte Tiuna, pero cuando nos montamos afortunadamente en el transporte público, el transporte iba lleno y la mayoría eran jóvenes y todos iban a Fuerte Tiuna y todos pagaron su pasaje y todos gritaban no a la violencia. Compatriotas, escuchen como este pueblo ha madurado. Aquí hay unos muchachos que me están diciendo que no nos movamos de aquí. Y yo creo que eso es lo correcto. No nos movemos de aquí, porque si nos movemos de aquí nos pueden masacrar por allá en cualquier lado. La Policía Metropolitana está tratando en eso. Así que manténganse con calma. Los medios de comunicación que están aquí, que en su mayoría son impresos, Telecaribe, TVS y Televen, nos hemos tratado de comunicar con los medios de comunicación nacional, que es lo que usted nos ha dicho, que usted va a declarar cuando haya aquí un medio de comunicación que salga directo. Todos creo que hemos hecho esfuerzos por tratarnos de comunicar y no hemos logrado nada, es decir, nadie ha respondido, nadie ha llegado. ¿A usted lo han llamado los medios de comunicación nacional o ustedes han llamado para que vengan? Nos han llamado y han dicho que por razones técnicas tienen algunos contratiempos para colocar acá o en el lugar que lo requiramos medios para
hacer saber a la opinión pública venezolana y a la comunidad internacional de nuestras posiciones. Han recibido amenazas de muerte por parte de los mismos círculos chavistas y tal circunstancia nos impide movilizarnos con seguridad y obtener informaciones precisas. De nuevo, recomendamos mantenerse en sus hogares y conservar la calma. En cuanto tengamos imágenes, se las haremos llegar. ¿Quién está bloqueando la información? Los medios de comunicación. Yo le he dado declaraciones a periodistas, he enviado oficios y fax con notas mías de información sobre la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela y no ha salido absolutamente nada. Y me consta que ha llegado a los distintos medios de comunicación. Ayer di una entrevista a las 6 de la tarde que me dijeron que era en vivo y no la sacaron en vivo. Globovisión como medio de comunicación social, pero sobre todo como una familia de venezolanos que trabajamos y luchamos por nuestro país, condena cualquier tipo de actividad irregular que cause zozobra o confusión en la colectividad, venga del grupo que venga. Hasta estos momentos, en aras de la prudencia y en virtud del ambiente de incertidumbre y falta de información absolutamente comprobada sobre lo que ocurre, no hemos dado informaciones o transmitido imágenes que pudieran causar mayor daño a nuestro país. Esto por nada quiere decir que ocultamos información o estamos violando el derecho que cada uno de ustedes tiene de estar bien informado. Por ello hemos insistido en comunicarles la existencia de focos de perturbación localizados con la recomendación anexa de que permanezcan en sus hogares. El sábado 13 de abril es un día que va a pasar a la historia y a la historia lamentable del periodismo en Venezuela, precisamente porque se transgredió cualquier tipo de norma ética que se supone conocida por un periodista y por un medio. No podemos decir que la profesión, que salir a cubrir determinados acontecimientos implica peligro. La profesión periodística, como toda profesión, pero en particular la del periodismo, implica riesgo. Son muchachos de fe y alegría que hicieron periodismo ese día. Salieron a la calle. Y cuando no pudieron salir, independientemente de las razones por las que no pudieron salir, ellos siguieron haciendo periodismo, porque el periodismo se puede hacer también a través de llamadas telefónicas, a través de internet, a través de fuentes que le dan la información a uno, pues evidentemente esa ética que busca la justificación de algo injustificable para adaptar una conducta a determinado tipo de intereses, pues esa ética no nos sirve. Una señora que en algún momento se nos acercó y nos dijo, ellos creen que nosotros no existimos, ¿no? Cuando ella decía ellos, se estaba refiriendo tanto a algunos actores de la oposición como a algunos medios de comunicación, que a veces se confunden, ¿no? Y son la misma cosa. La señora decía, ellos creen que nosotros no existimos, y nosotros hoy estamos demostrando que sí existimos, y que sí importamos, y que nuestro voto y nuestra opinión y nuestra decisión vale tanto como la de otros sectores de la ciudad. Yo creo que es muy importante también como enseñanza, ¿no? Se crearon redes de comunicación alternativas, desde los celulares hasta algunas pocas redes que cubrieron, y hasta los motorizados, esto que comentaba, y me pareció muy, qué sé yo, anecdótico, digamos, ver cómo los motorizados se convirtieron como los mensajeros de lo que estaba ocurriendo por toda la ciudad, ¿no? Llegaban con más gente, con banderas de Venezuela, informando y trayendo más gente de lo que estaba ocurriendo en ese punto. Pero en la medida en que fue corriendo la tarde, fue llegando más gente, y la gente bajaba de los cerros, la gente venía en sus carros y se aparcaba en la autopista como si fuesen los próceres. Fue un día de civilidad, pero más importante aún es que la gente fue con sus hijos, la gente fue a pedir la libertad del presidente, pero a pedir también el respeto a las instituciones que habían sido deshechas con un plumazo de la noche a la mañana. Aquí hay un estado de facto, señores. Aquí hay un estado de facto. No se está conociendo la Constitución ni las leyes. Disolvieron el Tribunal Supremo de Justicia. Destituyeron al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo. El presidente Chávez lo tienen preso. Es el primer presidente preso de este país, señores. Él no ha renunciado. Él no ha renunciado. El presidente está preso. Aquí hay una total violación de los derechos humanos, señores. La OEA, señores, que se proclame contra esto. La Organización de Estados Americanos, que se proclame contra esto, señores, manifiéstense. El pueblo de Venezuela les pide que se manifiesten, señores. Manifiéstense.
gente en La Guaira tuvo un papel bien importante. Jugó la movilización de La Guaira, yo creo que fue muy importante, que la gente no la valora. Y a Chávez no hallaban para dónde moverlo, donde movían a Chávez. Nosotros teníamos información donde Chávez lo movieran. Y teníamos información de que le iban a mover a Ramo Verde. Y entonces casi todo Miranda comenzó a moverse en los teques hacia Ramo Verde. Y a Miraflores, es más, había más gente en Fuerte Tiuna que en Miraflores. La gente con el soldado, con los soldados que estaban ahí, era una relación de igual a igual. De hecho, habían gritos que decían, aludían a esos soldados, amigo, el pueblo está contigo. De hecho, un momento que la gente que estaba alrededor ayudó a los soldados con la retirada de los tanques. La gente lo que hizo fue que se montó sobre los dos tanques que estaban al frente custodiando la entrada de Fuerte Tiuna y blandió las banderas. Es decir, yo me recordaba de Moscú en el año 92, 93, cuando el Parlamento fue tomado por los comunistas y salió Yeltsin a defender el gobierno de Gorbachev, que la gente se montaba sobre los tanques, blandiendo las banderas. ¡Presidente de la República! ¡Necesitamos que nuestro presidente le dé su libertad! ¡En Gamona! ¡Nadie lo eligió! ¡El pueblo eligió a Chávez para su gobernador! ¡A que lo haya creído en una Gamona! ¡Una dema que se robó! ¡Ah! ¡Yo que tenga lo mandé! ¡Estamos siendo sociales para que no venga Chávez! ¡El pueblo lo va a salvar! ¡El pueblo lo va a colocar en la silla! Porque ese es el hombre de nosotros, el pobre. Sin embargo, como estaba la juramentación de los nuevos ministros, la gente comenzó a movilizarse. Todas esas organizaciones sociales de Katia, del Oeste, de La Pastora, comenzaron a moverse hacia Miraflores. Al mundo para que vean lo que está sucediendo en Venezuela, que los medios de comunicación no están transmitiendo la verdad verdadera de lo que estamos oyendo. Queremos la libertad del presidente Chávez, electo popularmente y democráticamente por todo el pueblo venezolano. Y aquí está el pueblo de Caracas, a defender su democracia y a defender a su presidente Chávez. Llegó un momento que nos informaron que esta gente se corrió la bola en el palacio, iban a bombardear el palacio y se fueron. Ya estaban, las tropas estaban alzadas dentro de Miraflores. Y por supuesto, ya teníamos el conocimiento de toda la rebeldía de las tropas. Y los periodistas fueron que nos informaron, algunos periodistas, que en este momento el señor Carmona se fue, se está yendo. Y está saliendo la caravana presidencial. No tengo tiempo. ¿Dónde va a estar? Bueno, ya la gente estaba, Miraflores estaba full hasta la parte de la avenida Urdaneta. Entonces fue cuando decidimos irnos. Y comencé yo a llamar a los ministros. Y dije, lo importante es que entremos los ministros de Miraflores, porque eso va a ser una referencia hacia todo el país que esté en la calle peleando.
ministros del gabinete del presidente Hugo Chávez dando la cara, diciéndole a nuestro pueblo que tiene una constitución que defender, que salga a la calle y que la Fuerza Armada también lo haga para acompañar a su pueblo. Cuando llegamos todavía no sabíamos cuál era la correlación de fuerzas dentro, y para ver la reacción nos montamos sobre una camioneta, y cuando nos montamos allí los soldados nos reconocieron, y la emoción de la cara de los soldados nos decía, sacaron bandera y empezaron a hacernos señas que entráramos, y pues ahí decidimos entrar. Y nosotros vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez, que en las próximas horas estará libre. ¿Seguro? Con toda seguridad. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? Caminando con el pueblo. Estamos en el Palacio Presidencial restableciendo la razón y el orden. 2 días después del derrocamiento del presidente Chávez, el pueblo, junto con los sectores más sinceros y probos de la Fuerza Armada, han restituido la razón y el orden constitucional. Nosotros entramos directamente y estaba un solo medio, que era la cadena Caracol de Colombia. Y bueno, yo creo que él nos dio como la luz, pues, de decirnos, bueno, tienen la oportunidad de decir al mundo lo que quieran. Si yo creo que el mensaje es que ustedes han retomado el poder, pues, y el poder es la silla presidencial. El presidente Chávez va a estar en la calle. ¿Él está en dónde en este momento? En pocas horas el presidente. Nosotros lo que hacemos es venir a adelantarnos a cuidar la silla al presidente. Aquí no salió, a tal punto que en el exterior se vio, por ejemplo, cuando ellos estaban diciendo que la cosa estaba normal. No, está normal, acabo de reunirme con el alto mando. Ellos le pusieron en paralelo la presencia de nosotros, ministros de Chávez, en el despacho Miraflores. ¿Sí? Eso aquí no salió. Eso no se vio en Venezuela. Ahora eso lo vio el mundo. ¿Cuál es exactamente la situación que se está viviendo? Nos describían anteriormente nuestros enviados especiales y nuestros reporteros en Caracas que hay mucha confusión en estos momentos, especialmente en las afueras del Palacio Miraflores. ¿Cómo nos puede describir qué es lo que está pasando en estos momentos ahí? Pues mire, no hay ninguna situación anormal. Junto al Palacio de Miraflores, grupos muy pequeños, bueno, pudieron indicar, quizá pues por la preocupación que tenían por la suerte o destino pues del presidente Chávez, expresar algunas preocupaciones, pero la situación es normal en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. ¿Quién está adentro? ¿Quién está en control? Bueno, allí está el ministro designado de la Secretaría de la Presidencia y desde luego el cuerpo, el comando de honor, pues. Yo no me di cuenta incluso cuando entramos que había unas personas allí. Y cuando pasé vi un poco de gente sentada, entonces pregunto, ¿y esa gente? No, esos son ministros. Y entonces digo, oye, pero tenemos que hablar con ellos. Entonces me regresé y conversé con ellos. Y estaban muy preocupados por la vida, etcétera, su seguridad. Yo le dije, mira, de verdad, había ministros, sí. Yo le dije, mira, nosotros no solamente garantizamos su vida, su integridad física, sino su dignidad, que es tan importante como la vida. Nosotros no venimos a disminuir con este acto la dignidad de ustedes. Queremos que cualquiera de los derechos que ustedes tengan sea respetado y vamos a hacerlo respetar desde el Ministerio Público. Fuera de este palacio hay aproximadamente 1 millón de personas en la calle. Yo creo que no tiene sentido que nosotros dejemos, pongamos a ustedes en posibilidad de salir y exponerlos a un riesgo que puede ser mucho más significativo para ustedes. Es preferible que permanezcan aquí hasta que nosotros podamos en algún momento tener la posibilidad no solamente de garantizarles de palabra, sino de garantizárselo frente a una multitud que pudiéramos no controlar. Gracias.
a casi la noche, había una sensación ya de victoria y de conquista, y era como muy engrandecedor para la gente sentir que ellos habían logrado eso. Y lo que era muy impresionante es que la gente sentía que ese era el punto de presión clave. No vayan para el puesto, señores. Vamos a quedarnos aquí porque ustedes aquí valen mucho. Ustedes tienen que hacer presión, señores, para que nos regresen el presidente Venezuela. A las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, cuando sale el general García Carneiro y dice, bueno, que llama a la gente para que no se retire porque es importante la presencia de la población allí, y ordena al capitán responsable que retire a la policía militar. Estoy recibiendo una misiva del señor presidente de la República. Para las 3 de la tarde, para los que no conocen la hora militar. Al pueblo venezolano y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana, repito, declaro, no he renunciado legítimo que el pueblo me dio. Para siempre, Hugo Chávez Frías, y puedo dar fe en la letra y la firma del señor presidente, apegado a la institucionalidad democrática y que se cumplan los principios que rezan la Constitución bolivariana de la República de Venezuela. Nosotros no podemos estar permitiendo y aceptando un presidente autonombrado como un autogolpe. Se repartieron la torta como ellos quisieron y creían que el pueblo, y creen que los militares somos onucos y que vamos a permitir esa vaina, compadre. Explicarle a todos ustedes que todas las guarniciones militares están con el presidente Hugo Rafael. Desde RCTV les hacemos un llamado para que por favor el pueblo de Venezuela nos proteja, porque un país donde no existan medios, donde no exista la libertad de expresión, sino solamente una sola línea de pensamiento, es muy peligroso. En Venevisión, como son estas imágenes que ustedes están apreciando, fíjense ustedes cómo se han agolpado allí muchos de los simpatizantes del expresidente Chávez. Entendemos que el reclamo es libre, el reclamo, la manifestación, la protesta. Vean ustedes la situación en Globovisión, bastante parecida. Consignas, manifestaciones, que forma parte de lo que pueda ocurrir en un régimen democrático, pero sin llegar a la agresión. Solamente le pedimos a los medios de comunicación que
transmitan lo que está pasando. La gente salió a la calle, estamos protestando, queremos saber de nuestro presidente, queremos que nos den noticias de él, queremos que transmitan todo lo que está pasando. La gente, el pueblo salió a la calle. Se preguntan por qué no hemos salido hoy a las calles, por qué ustedes no están enterados de la información que está ocurriendo en el país y en la capital de la República. Esta es la razón por la cual nosotros nos encontramos escondidos. Nuestra integridad física no está siendo protegida por ninguno de los organismos de seguridad del Estado. Nos sentimos amenazados y no hay quien atienda nuestro llamado. Yo creo que si algo nos enseñan en las escuelas de comunicación social es a buscar la información. Y de eso hay muchísimas modalidades para buscarla. Bastaba, por ejemplo, en esos momentos, si este era pues el argumento de la inseguridad que estaban sufriendo algunos reporteros, bastaba con hacer contacto telefónico como normalmente se hace en distintos espacios de televisión, incluso en los periódicos, en las radios. Contacto telefónico con los vecinos de la zona, por ejemplo, hurgar en la opinión de algunos voceros políticos que estaban al tanto pues de lo que estaba ocurriendo. Incluso el monitoreo que estaban haciendo las organizaciones de derechos humanos aquí era importante, pues, ¿no? Que pudieran entrar en contacto con ellas en ese momento, pero no fue así. Esto no ocurrió, pues. Entonces yo pienso que aquí lo que hubo fue una decisión de no informar. Estoy convocando a todos los trabajadores venezolanos de televisión que quieran venir a contribuir con la misión de que este es el canal de todos los venezolanos, que las puertas de Venezolanas de Televisión están de nuevo abiertas, que la señal de Venezolanas de Televisión está de nuevo integralmente en el aire, que el patrimonio... Ciudadano Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ciudadano Hugo Chávez Frías, le interrogo. Y de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le interrogo. ¿Jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, así como los deberes inherentes al cargo para el cual es nombrado en este acto como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premie, de lo contrario que se lo demande. Amigos venezolanos, pueblo, la institucionalidad democrática ha sido restituida. Queremos llamar a la gente a la concordia y a la paz. Queremos que lo que ocurrió ayer, asaltos a embajadas, amenazas de muerte, retaliaciones, no ocurra más en Venezuela. El día sábado, después del suceso del viernes, el día sábado en la noche, empezaron a saquear los negocios. El AMPA, porque no era el pueblo, el AMPA, que era controlable. Con 10 policías controlaban los saqueos. Y no se vio un policía. Uno no tiene cómo probarlo, si es verdad, porque uno no tiene inteligencia que tienen esa gente de dinero. Pero los bomberos del este vinieron con unas tijeras grandotas, inmensas, y cortaron los candados. ¿Ves? Pero el pueblo nos saqueó, porque nosotros como vegueros no nos convenía tampoco, ni queríamos tampoco rayar al presidente Chávez. Si usted va a ver este video, señor presidente de la República, créanlo, nosotros no saqueamos, porque nosotros, los que creemos en Cristo y los que creemos en usted, sabemos que eso no iba a rayar a usted, iba a rayar su gobierno. Nosotros no saqueamos, los que trabajamos, no saqueamos. ¿Ve? Los que saquearon fueron los delincuentes.
Tenemos entendido que son entonces 3 helicópteros. Uno va en busca del presidente de la República, Hugo Chávez, y el otro se va a la ciudad de Caracas, específicamente a Miraflores. Aquí ustedes pueden ver a las personas que están apostadas en la puerta del canal desde tempranas horas de la mañana. Gente que ha venido a manifestar su apoyo, que ha venido en lucha de nuestra democracia, de la verdadera democracia. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y al pueblo lo que es del pueblo. Este pueblo ha quedado una vez más demostrado, glorioso pueblo, el de Bolívar. Allí está para los que dudaban. Si es verdad que durante muchos años lo engañaron, lo manipularon, a veces lo llevaron como un borrego, ha quedado demostrado que ese pueblo ciertamente despertó, tomó conciencia de su propia fuerza y se ha convertido en actor histórico que construye un nuevo camino. Este fue un suceso histórico y difícil de entender, y que yo creo que nos va a tomar bastante tiempo en procesar y en entender por la grandeza de lo que significó, ¿no? Es lo que yo decía antes, es un momento en el cual un pueblo remonta un golpe de Estado de derecha en 24 horas, un pueblo en alianza con sectores de las Fuerzas Armadas, pero el factor pueblo fue un factor sumamente importante en el desencadenamiento de ese resultado, ¿no? El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Nosotros los bolivarianos, nosotros los revolucionarios somos humanistas, respetamos al ser humano, respetamos la dignidad y tenemos que demostrarlo sobre todo en momentos como este. Así que ninguna retaliación. Aquí no habrá ninguna cacería de brujas, no vengo con ánimo revanchista, no. Aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropellos ni abusos, ni irrespetos a la libertad de expresión o de pensamiento, a los derechos humanos en forma general. Pero las cosas tienen que volver al marco constitucional de donde salieron por voluntad de una minoría enceguecida. Cuando se hacen esas reflexiones que se dice que queremos una oposición democrática, estamos hablando de eso. Es bueno que existe una oposición, pero tiene que ser democrática. Una sociedad democrática implica asumir el pluralismo político, el que no todos podemos pensar de la misma manera, pero tiene que haber unas reglas de juego que nos permitan coexistir. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo coexistir gente que piensa distinto? Respetándole los derechos humanos a la gente. Eso requiere de tolerancia. Yo creo que la mayoría de los venezolanos, si nos unimos, por favor, ni siquiera estoy diciendo por el presidente Chávez, estoy diciendo por la democracia venezolana, por nuestra libertad y por nuestros derechos, que nunca pueden ser arrancados por una minoría violenta. Si nosotros tenemos esta voluntad firme y decidida de organizarnos para nunca más permitir lo que ocurrió en Venezuela el 11 de abril, creo que entonces estos sectores no van a recapacitar, pero sí pueden ser neutralizados, en el sentido de convertido en lo que son, de hecho, una minoría irracional, violenta, que desprecia al pueblo venezolano, incluso desprecia los intereses de Venezuela como nación, porque creen que nosotros no somos una nación factible, viable, que tiene posibilidad de mantener su soberanía nacional. Pero bueno, somos los venezolanos, como ya se demostró el 12 de abril, lo que tenemos ahora la voz para mantenernos libres y que nuestros hijos puedan vivir también con libertad. El sábado pasado, cuando el destituido gobierno del presidente Hugo Chávez empezó a retomar el poder, casi nadie en Venezuela lo sabía. Mientras el golpe de Estado se desmoronaba y miles de simpatizantes aclamaban a Chávez, la televisión transmitía películas y dibujos animados.
Y es que la mayoría de los medios venezolanos habían abandonado su rol de comunicadores para convertirse en partícipes del intento por sacar al presidente Chávez del poder. Solo los medios extranjeros informaban vía satélite, imágenes que rebotaban a Venezuela, eludiendo el apagón informativo. Ese día, CNN recibió decenas de mensajes electrónicos y llamadas telefónicas de opositores a Chávez, incluso de ejecutivos de canales de televisión, expresando su molestia por nuestra cobertura de los hechos. Los medios de comunicación siguen manteniendo un apagón informativo sobre lo que se sucedió el 12, el 13, el 14, sobre lo que se está descubriendo en Venezuela. Se niegan, creen que los venezolanos somos ciegos a lo que pasó y ellos creen que tienen el poder, ellos creen que son los ojos de los venezolanos y que en tanto ellos mantengan nuestros ojos cerrados, nosotros nunca nos vamos a enterar de lo que pasó. Esta actitud de esta gente, que es la misma actitud que tenían previo al golpe, se mantiene. Pero también es cierto que ellos creen que si cambian de actitud, sus seguidores van a llamarles traidores. Ellos creen que ellos tenían la razón. Muchos intelectuales todavía venezolanos que participaron en el movimiento, vieron el golpe, son incapaces de reconocer que se equivocaron, porque ¿cómo se van a equivocar ellos si todos los demás son brutos? Si ellos son inteligentes y los demás son brutos, ¿cómo pueden reconocer a ellos, ahora ellos que estaban equivocados? Entonces esta ceguera de estos sectores que de hecho están actuando golpistas de un desprecio total a la voluntad del pueblo venezolano, está haciendo que sea muy difícil el diálogo y la reconciliación. Lo que vimos ese día, el sábado, fue muchas personas, caras visibles, que tienen trabajo público, que criticaron el autoritarismo, optaron por el autoritarismo como una forma para lograr su objetivo político. Y creo que esa es la parte más triste de toda esta historia. Esa gente todavía no ha entendido lo que ocurre en Venezuela. No ha entendido que en Venezuela hay un mundo, o hay dos mundos mentales que están en choque. Pero el mundo mayoritario es el mundo civil, es el mundo que cree en la democracia, que es el mundo que salió el día 11 en la tarde y el día 12 y se mantuvo hasta el día 13, tanto en Fuerte Tiuna como en Miraflores, exigiendo sus derechos. No es el mundo que han pretendido venderle a la opinión pública venezolana, que es el sector más analfabeto de la sociedad. Eso es mentira, y se demostró el día 12 y el día 13 que Chávez, antes de contar con soldados armados, cuenta con un pueblo desarmado, pero lleno, armado de ideas, como nunca antes lo había pensado y como nunca lo han querido reconocer la famosa inteligencia de Venezuela. Yo, Ana Silva, trabajadora del Hospital Domingo Luciani, que sé que usted fue para el Hospital Domingo Luciani, que fue para La Vega, y que sigue siendo el mismo hombre que conocimos por primera vez, sabemos que usted es un tremendo hombre. Y cuente con mi apoyo. Yo acepté a Cristo, pero estoy dispuesta a morir también por usted y estoy dispuesta a irme a arrodillar a Miraflores como me arrodillé el 11 para que usted volviera otra vez a sentarse en esa silla que es suya. ¿Ves? Y que no vamos a permitir que ninguno de los arenos ni los copellanos que desgraciaron al Seguro Social y aparte de todo eso, que nos vendieron el contrato colectivo y nos hicieron desgraciados hasta que usted no subió esos cestatiques. Gracias, señor presidente, por tener los cestatiques. Gracias por darle comida a nuestros hijos. Así es que nosotros, yo soy vieja, tengo 50 años, estoy dispuesta a morir por usted. La gente miedo no tiene, la gente está retirada en función de sacar adelante dignidad, patria, igualdad, justicia, libertad, techo, tierra, pan, alimentos. Demandas que siempre han existido y que hoy se ven posibles de alcanzar en medida de que somos protagonistas y tenemos posibilidad de decidir. Hoy está mandando en Venezuela, hoy está mandando la mayoría, está mandando en Venezuela el pueblo. Nosotros queremos al presidente, no reconocemos dictadura. Si a nosotros nos han convocado para que nosotros elijamos a un presidente, 6 veces o 7 veces, se tiene que respetar nuestro voto. Señores, no pueden pasar por encima de nosotros, del pueblo. El pueblo, los pobres, somos la mayoría. Nosotros no nos pueden llamar turba porque usted viva en el Country Club o en la Lagunita, donde usted quiera. No somos hordas, nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos corazón. Nosotros no queremos que Venezuela termine en una guerra civil. Si Chávez, nos dicen ustedes que lo renunciaron, déjenme decirles que el pueblo no acepta la renuncia. No, él no nos renuncia.
gracias, porque nosotros lo pusimos ahí. Él no nos puede renunciar. El compromiso es de parte y parte, de Chávez con nosotros y nosotros con él. Así nos cuesta la vida, pero queremos que esté aquí. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos, queremos a nuestro presidente. El Venezuela está despertando. No le corten las alas a Venezuela. No permitan que le corten las alas a Venezuela. Presentarle sus respetos al nuevo gobierno. Lo otro que también nos preocupó y que es una reflexión que continúa en el contexto del golpe de Estado del día 12 y 13 fue la participación de muchas personas que son cara visible de organizaciones que tienen y se enmarcan en lo que se conoce como sociedad civil. Y nos impresionó sobre todo porque fue un grupo de gente que avaló el decreto de Pedro Ramón Estango, que llamó presidente y se autoproclamó y que además pretendió construir institucionalidad sobre la base de un presidente. Para nosotros, como organización de derechos humanos, eso fue duro. Fue duro saber que mucha gente con la que has tenido trabajo cercano, con la que puede que tengas diferencias, con la que puede que... Nada, como es todo, pues la sociedad civil aquí se ha pretendido presentarle como un bloque, cuando en realidad es un espacio bastante diverso. Aquí se ha pretendido presentar solo una cara, cuando en realidad eso que ahora se habla como sociedad civil, antes se hablaba de movimiento popular. O sea, que hay muchas organizaciones que forman parte de eso, y como tal, y como característica, una característica esa es la diversidad, no es un bloque. Pero aún en ese contexto, la parte que nos pareció triste es, bueno, puede haber diferencias, pero siempre estamos en el mismo contexto de la arena política, respecto a la democracia y a la Constitución, y a reivindicar eso. Ese sería el fundamento para la ruptura institucional que se ha producido y que ahora emerge en forma organizada, precisamente a través de una junta de carácter transitorio, que preside Carmona Estanga. Creo que ha sido una gran designación, que el país nacional debe apoyarlo y cooperar con él para que esta transición logre los objetivos que debe lograr en muy corto tiempo. Los intelectuales venezolanos, sobre todo los juristas, famosos constitucionalistas con muchísimos libros y miles de artículos, bueno, resultaron peores constitucionalistas que la gente de los barrios venezolanos, que entendieron con toda claridad que la Constitución había sido derogada y violada, y ellos estaban el sábado argumentando con argumentos acrobáticos legales cómo no había habido violación constitucional. Se prestaron los constitucionalistas para el golpe que acababa con la Constitución y con los derechos de los venezolanos. Hay versiones contradictorias en Venezuela en cuanto a la forma en que Hugo Chávez dejó la presidencia la madrugada de este viernes. Las Fuerzas Armadas anunciaron que el mandatario dimitió, mientras que Chávez afirma que es un presidente preso que nunca renunció, que lo que realmente ocurrió fue un golpe de Estado que quieren taparlo con una supuesta renuncia. Lo cierto es que 19 presidentes latinoamericanos condenaron hoy lo que llamaron la ruptura del orden democrático en Venezuela. La Unión Europea instó al nuevo gobierno venezolano a respetar la democracia, y al tiempo que Cuba dice que fue una conspiración de los ricos la que derrocó a Chávez, la Casa Blanca prefirió no calificar el derrocamiento como un golpe militar, pero no ha reconocido hasta ahora el nuevo gobierno. Hubo muchísima confusión en cuanto a la información, ¿no? Si no teníamos información aquí en Venezuela, afuera también fue difícil. Y la variable internacional tuvo dos vertientes. Por un lado,
Llegó el momento de la gran reconciliación nacional, de vivir en paz y trabajar con dedicación en democracia. Solo unidos construiremos un mejor país, el país que merecemos. Hoy más que nunca, Venezuela vive en ti. Es muy importante que todos los venezolanos entendamos que el golpe fascista, patronal, militar, fue saludado el sábado siguiente del día del golpe por la famosa sociedad civil, que de inmediato se transformó en sociedad golpista. La sociedad civil se transformó en sociedad golpista, ya no siendo engañada como el día jueves, sino con plena conciencia el día sábado, cuando anunciaron en los periódicos que reconocían la legitimidad democrática del gobierno del dictador Carmona, y se ofrecían ellos como sus mejores capacidades para integrar el nuevo gobierno, es decir, estaban pidiendo cargos. Las autoridades de la Universidad Simón Bolívar consideraron materia de urgencia reunirse para... Hubo una que era absolutamente, digamos que desenmascaraba a algunos países que tenían posiciones ambiguas en cuanto a Hugo Chávez, que por momentos lo saludaban, pero por otros momentos lo rechazaban. La reacción inicial de Washington al cambio de gobierno en Venezuela fue culpar a Chávez mismo por crear una crisis que precipitó su caída del poder. El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos. Ordenó a sus seguidores disparar contra gente no armada. Washington sentía antipatía hacia Chávez desde antes. El secretario de Estado, Colin Powell, lo criticó abiertamente hace pocas semanas. Y, cuando Chávez ordenó disparar contra sus opositores el jueves, cometió un graso error. Y eso le da a Estados Unidos también una base, un sustento legal en el cual poder decir que este señor se deslegitimizó a sí mismo y por tanto lo que ocurrió no fue un golpe de Estado. Pero lo cierto es que Chávez cayó del poder bajo presión militar y que su propia hija afirma que él no renunció. En cualquiera de estos dos casos, lo ocurrido en Venezuela podría entonces ser considerado un golpe de Estado. Esto pone a Estados Unidos en una situación delicada. Hace pocas semanas, el Departamento de Estado dijo que no apoyaría una ruptura del proceso democrático en Venezuela. Por eso, el viernes la Casa Blanca dijo también que está realizando consultas con los países miembros de la OEA. El Grupo de Río ha solicitado al secretario general de la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Según el presidente de Perú, Alejandro Toledo, es necesaria la valoración de la OEA porque no hay informaciones claras sobre la forma en que Chávez dejó el gobierno. Hemos tomado conocimiento de la noticia de que el fiscal general habría dicho de que no hay pruebas contundentes de que el presidente Hugo Chávez hubiera renunciado. Estamos operando aquí en un mar de incógnitas y necesitamos información. Y eso ha sido gran parte de un debate muy productivo, yo creo, al interior de los miembros del Grupo de Río. México, por su parte, condenó tanto las causas de la situación como las consecuencias. México, sin abdicar de ninguna de sus obligaciones de carácter humanitario ni de solidaridad con el pueblo de Venezuela, en aplicación estricta de la doctrina Estrada, en su acepción precisa y única, se abstendrá de reconocer o no al nuevo gobierno de Venezuela y se limitará a continuar las relaciones diplomáticas con dicho gobierno. Yo creo que se quitaron muchas máscaras, se cayeron muchas máscaras a nivel internacional y hubo una coyuntura favorable, que era la realización de la cumbre del Grupo de Río en San José de Costa Rica, porque allí los países de América Latina, los 19 países, reaccionaron, y ahí también de nuevo caemos en que algunos lo hacen por solidaridad, porque creen en la democracia, porque no quieren que se rompa el hilo constitucional, pero muchos otros lo hacen porque quieren evitar que en sus países se produzcan este tipo de golpes de Estado disfrazados con supuesta sociedad civil. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, también ellos
le solicitaron a la OEA que interviniese a través de la recién aprobada Carta Democrática Interamericana